lo que dice esta organización. En este sentido, el mensaje es muy importante. La Sociedad Watchtower no solo es el único intérprete, la única organización y el único profeta, sino que si además uno quiere salvarse, tiene que formar parte de ella y predicar en sus filas. ¿Y qué tiene que predicar? Pues en la atalaya de 1 de julio de 1982, página 21, se hace claramente una referencia a lo que hay que predicar. Dice así en esta atalaya de 1 de julio de 1982, página 21. El testimonio todavía incluye la invitación de venir a la organización de Jehová para salvación. Realmente el mensaje, en este sentido, incluye en un lugar muy importante la invitación a venir a la organización. En otras palabras, fuera de la Sociedad Watchtower no hay salvación. A fin de cuentas, son el profeta de Dios para nuestro tiempo. A fin de cuentas, son el único conducto de Dios. Las afirmaciones son tan importantes que si efectivamente se corresponden con la realidad, lo más lógico sería afiliarse cuanto antes y sin pérdida de tiempo a la Sociedad Watchtower. Nadie quisiera despreciar al profeta de Dios, al menos si tiene un cierto interés por Dios. Por supuesto, nadie querría despreciar a la única organización que interpreta bien la Biblia, y desde luego nadie estaría dispuesto a perder su salvación cuando ésta significa afiliarse a una organización religiosa. Ahora bien, efectivamente la Sociedad Watchtower es un profeta, efectivamente el camino de salvación en la Biblia está asociado con pertenecer a una organización religiosa. Bien, eso es lo que vamos a intentar analizar en los próximos minutos. La misma Sociedad Watchtower, y sin que sirva de precedente, vamos a utilizar una regla que establece, marca en sus publicaciones cómo se puede identificar a un falso profeta. Por supuesto, los profetas pueden ser verdaderos o falsos, y a nosotros nos interesa saber si efectivamente la Sociedad Watchtower es un profeta verdadero y el profeta de Dios para nuestros días, o si por el contrario es un falso profeta. En su libro El paraíso restaurado a la humanidad por la teocracia, página 356, se describe la manera en que podemos identificar si un profeta es verdadero o falso. Dice así: Jehová, el Dios de los verdaderos profetas, avergonzará a todos los falsos profetas por o no cumplir la falsa predicción de estos profetas que se engrandecen y presumen de sí mismos, o por hacer que las propias profecías de él se cumplan de manera opuesta a la que hayan predicho los falsos profetas. Los falsos profetas tratarán de esconder la razón que tienen para avergonzarse por medio de negar quiénes son realmente. Tratarán de evitar ser muertos o ser pronunciados muertos espiritualmente. Parece que la regla, en principio, es bastante correcta. Es una regla que aparece en las propias publicaciones de la Sociedad Watchtower y es una regla que vamos a aplicar nosotros esta noche. La forma en que podemos identificar a un falso profeta es o bien porque no se cumple su falsa profecía, o bien porque Dios cumple sus profecías de una manera totalmente distinta a como ellos las han formulado. Por lo tanto, vamos a ir al registro histórico, vamos a analizar la documentación histórica y vamos a ver si efectivamente la Sociedad Watchtower es un profeta verdadero. Leyendo del libro The Time is at Hand, de 1908, páginas 98 y 99, encontramos las siguientes profecías. Verdad, hay que esperar grandes cosas, como lo hacemos, entre ellas que dentro de los próximos 26 años todos los presentes gobiernos serán derrocados y disueltos. En vista de esta fuerte evidencia bíblica referente a los tiempos de los gentiles, consideramos una verdad establecida que la conclusión final de los reinos de este mundo y el pleno establecimiento del reino de Dios será realizado a finales de 1914. La profecía era bastante clara. En un plazo de como mucho 26 años, todos los gobiernos habrían desaparecido y además el reino de Dios se habría establecido plenamente y el resto de los reinos de la tierra habrían terminado para finales de 1914. En el libro Estudios de las Escrituras, volumen 3, página
153, la profecía además aparecía más detallada en relación a 1914. Dice así: y con el fin del año 1914, lo que Dios llama Babilonia y lo que los hombres llaman cristiandad habrá pasado, como ya ha quedado mostrado por la profecía. Pero en 1914 ni desaparecieron los reinos de este mundo, ni se estableció plenamente el reino de Dios, y lo que la Biblia llame Babilonia, sea lo que sea, parece ser que tampoco desapareció. Desde luego no fue lo que sucedió con el cristianismo. En la atalaya de 15 de enero de 1892, páginas del 21 al 23, aparece precisamente otra profecía en relación con el futuro. Dice así: la fecha de conclusión de esa batalla, está refiriéndose a la batalla de Armagedón, está definitivamente marcada en la Escritura como octubre de 1914. Ya está progresando y su comienzo empezó en octubre de 1874. Lo cual quiere decir que llevamos 118 años de batalla de Armagedón, o realmente la profecía que pronunció la Sociedad Watchtower dista mucho de haber sido correcta. Desde luego es evidente que en octubre de 1914 no concluyó la batalla de Armagedón. Y sin embargo, los testigos de Jehová sí estaban muy seguros de que la profecía se iba a cumplir. En su libro Santificado sea tu nombre, página 279, aparece la siguiente afirmación: en ese año, el resto de los israelitas espirituales distribuyó en los Estados Unidos de Norteamérica y en el Canadá más de 10 millones de ejemplares del tratado The Bible Students Monthly, tomo 6, número 1, con el artículo de primera página Fin del mundo en 1914. Pero aunque distribuyeron más de 10 millones de ejemplares del tratado titulado Fin del mundo en 1914, la profecía no por eso dejó de no cumplirse. Parece que son demasiadas profecías fallidas para un profeta de Dios para las naciones. Por desgracia, las profecías de la Sociedad Watchtower no se acabaron ahí. En su libro The Finished Mystery, El misterio terminado, página 485, se anuncia otra profecía de enorme importancia. Dice así: también en el año 1918, cuando Dios destruya a las iglesias por todo el mundo y a los miembros de las iglesias por millones, no habrá ninguna escapatoria para venir a las obras del pastor Russell a aprender el significado de la caída de la cristiandad. Pero llegó 1918, pasó 1918, y ni Dios destruyó a las iglesias por todo el mundo, ni los miembros de las iglesias desaparecieron por millones, e incluso es más que dudoso que millones de personas fueran a las obras del pastor Russell para entender lo que significaba la caída de la cristiandad. Con esto tampoco terminaron las profecías de la Sociedad Watchtower. En el libro Millones que ahora viven no morirán jamás, edición de 1920, y páginas 89 y 90, entre otras, aparecía otra profecía de enorme relevancia. Dice así este texto: por lo tanto, podemos esperar confiadamente que 1925 marcará el regreso de Abraham, Isaac, Jacob y los fieles profetas de antaño, particularmente aquellos mencionados por el apóstol en Hebreos capítulo 11, a la condición de perfección humana. En 1925 no solo tendría que venir el fin del mundo, que no había venido ni en 1914 ni en 1918, sino que además sería acompañado por el regreso de Abraham, Isaac, Jacob y otros personajes mencionados en Hebreos 11.